esperando y confiando en tu bondad. Qué bueno que es nuestro Padre Celestial, mi hermana Delcy Bovea. Muchas bendiciones a usted y su familia. Qué bueno que es nuestro Padre Celestial, amén. Mi hermana Consuelo Osorio también ahí conectada con nosotros en esta mañana. Le bendecimos. Ahora sí, vamos a estar en oración. Padre Celestial, en esta mañana te damos gloria, te damos honra, bendecimos y exaltamos tu nombre. No hay otro Dios bueno como tú. Gracias por el aire que respiramos. Gracias por este nuevo día, por este nuevo levantar, Dios mío, donde tenemos la libertad de correr a tu presencia, Señor. Muchos, Señor, hemos venido con gozo, algunos con cargas, preocupaciones, con dificultades, pero aquí estamos, Señor. Aquí estamos para adorarte. Aquí estamos para cumplir ese mandato que has establecido, y es que nos congreguemos, que juntos glorifiquemos tu nombre, Señor. Y hay gran bendición cuando nos congregamos. Hay una cobertura especial tuya. Hay un gozo y un regocijo cuando venimos a tu casa, Señor, para adorarte, para bendecirte, porque hay respuesta en tus atrios. Dios mío, en esta mañana nos podemos deleitar en tu presencia, podemos reposar en tu presencia, podemos estar seguros, confiados en tu presencia, amado Dios. Te damos gracias por tantos favores, tantos beneficios en nuestra vida, Padre. Gracias, amado Padre, en esta mañana. Gracias por lo que has hecho y seguirás haciendo en cada uno de nosotros. Gracias por tu amor, tu fidelidad que es grande, tu fidelidad que es incomparable. En esta mañana, Padre, también te pedimos que nos perdones. Lávanos y límpianos, purifícanos y santifícanos, Señor. Ustedes saben que hemos pecado, perdónanos. Hoy, Señor, nos volvemos en amistad contigo. Queremos caminar de tu mano y hacer tu voluntad, Padre, porque el hacer tu voluntad es bueno, es agradable, Señor, es bendición. Padre, en esta mañana toma nuestra familia, toma nuestro hogar, toma, Señor, nuestros seres queridos. Bendice aún a nuestros vecinos, bendice aún a nuestros enemigos, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo, eres el invitado especial en esta mañana. Toma el control de este lugar, amado Padre, toma los aires en este lugar, toma cada vida, cada corazón. En el nombre de Jesús, seas tú, amado Dios, glorificándote de una manera poderosa, preciosa. En el nombre de Jesús de Nazaret, creemos que este es un día bendecido, victorioso. Marcamos una nueva semana, Señor, en triunfo, porque buscamos primeramente tu presencia, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios continúe bendiciendo sus vidas. Yo quiero invitarle para que estemos leyendo. Vamos a estar leyendo en los Salmos. En los Salmos. ...103... Salmos capítulo 103. Esta es una alabanza que hizo el salmista David por las bendiciones de Dios. Salmos capítulo 103 dice así en el nombre de Jesús: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Ministros suyos que hacéis su voluntad, bendecid a Jehová, vosotras, todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice alma mía a Jehová. Amén. Qué precioso, qué hermosura, qué invitación tan maravillosa que Dios nos hace para bendecir su nombre. Y quería Dios que en el momento que me tocara dirigir, compartiera este bello salmos, este precioso salmo, el cual nos invita para bendecir a Dios,
para agradecer a Dios, para exaltar a Dios por sus favores. Mire cómo dice en el versículo 2, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Amén. ¿Sabe? En los tiempos que estuvimos confinados, en tiempos de pandemia, en tiempos de cuarentena, en esos tiempos valorábamos lo felices que éramos cuando andábamos libres, sin el tapaboca, sin la pandemia. En esos tiempos añorábamos nuevamente estar compartiendo con nuestros amigos, familias, vecinos, sin tantas restricciones. Yo creo que añorábamos, ¿verdad?, estar libres, caminar por las calles, ir a los supermercados, almacenes, a la tienda, a cualquier lugar, salir a evangelizar sin restricciones. Amén. Añorábamos tanto aquellos tiempos de libertad. Pero Dios es bueno y no para siempre deja caído al justo. Amén. Las pruebas de Dios no son eternas. Amén. Dios no da carga que no podamos resistir. Y en aquel tiempo valorábamos tanto. Amén. Aquellos pequeños momentos que eran tan significativos como estar libre y respirar con libertad. Amén. Todavía hoy no saliendo el 100% de esta pandemia. Sin embargo, estamos agradecidos con Dios. Amén. Porque podemos ya compartir con nuestra familia, nuestros amigos, nuestros vecinos. Entonces, son estas circunstancias y estas dificultades que Dios permite la que nos ayuda a valorar y agradecer a Dios. Amén, porque yo creo que muchos hemos aprendido a agradecer a Dios por el aire que respiramos. Muchos hemos aprendido a agradecer a Dios por el privilegio de compartir con nuestra familia. Muchas veces no conocemos, no sabemos, no entendemos, no valoramos lo bendecidos, lo dichosos, lo privilegiados que Dios nos ha hecho. Amén. Y cuando nos vemos privados de pequeñas cosas que nos hacen felices, ¿sabe? Habían profesionales en la salud y muchos padres que al llegar a casa no podían recibir el abrazo de un hijo, de una esposa. Tenían que saludarles a la distancia. Cosas tan maravillosas, tan buenas, tan deliciosas como darle un abrazo a un hijo, al esposo, a la esposa. Y muchos no lo podían hacer. O en cierto momento tampoco nosotros lo pudimos hacer. Y es allí cuando nos damos cuenta de la grandeza de Dios, de lo maravilloso que es Él. Y en estos tiempos en los cuales también tuvimos nuevamente, a causa de la violencia, estar encerrados, nuevamente reflexionamos, valoramos lo importante que es ser libres y disfrutar de lo que Dios nos da. Amén. Y Dios quiere que en este tiempo usted y yo valoremos y atesoremos el privilegio que Dios nos da de vivir, de respirar, de compartir con la familia, de compartir con los hermanos. Yo particularmente lloraba cuando recordaba la congregación unida y no podíamos estar juntos. Lloraba al recordar y llegarse los días de reposo y no podernos congregar. Muchas veces evitaba ver las transmisiones donde habían servicios en la iglesia y todo el mundo gozoso, cantando junticos allí, alabando a Dios. Eso me hacía llorar. Y hoy día nosotros tenemos el privilegio de congregarnos, de buscar el rostro de Dios, de buscar la presencia de Dios, de amar a Dios. Y qué bueno que lo podemos hacer. Valoremos ese privilegio de correr a la casa de Dios. Mire que los días anteriores no lo pudimos hacer. Y sé que a muchos nos hizo falta congregarnos. Nos hizo falta cantarle a Dios a una voz, todos juntos, como hermanos, como familia,
como hijos de Dios, como iglesia universal, como cuerpo de Cristo. No perdamos la oportunidad de venir a la casa de Dios. Cada vez que nos sea posible, muy pocas cosas impiden llegar a la casa de Dios, porque aún enfermos podemos asistir a la casa de Dios. Con dificultades, con escasez, podemos asistir a la casa de Dios. Podemos congregarnos, amén. Valoremos, apreciemos, atesoremos los privilegios que Dios nos da. Es por eso que un día el salmista David reflexionó y dijo, un momento, se habló a sí mismo, habló a su alma y le dice, alma mía, bendice a Jehová. Oiga, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Sabe? Muchas veces nos daba temor salir a la terraza, abrir la puerta y respirar con libertad. Pero son beneficios que Dios nos da. Son favores que Dios nos da. Aprovechemos estos tiempos en los que podemos glorificar el nombre de Dios. Podemos venir a su casa, podemos leer la palabra, podemos conectarnos, escuchar las transmisiones. Podemos adorar a Dios con libertad. Amén. Démosle gracias a Dios por todo lo que Él nos da, por el alimento. En estos tiempos hay personas que tienen escasez de alimentos. Amén. Hay escasez de alimentos. El precio de la canasta familiar ha aumentado. Y sé que muchos en este tiempo estarán añorando, ¿verdad? Deseando aquellos tiempos de abundancia. Pero yo quiero decirles que aquellos que buscamos a Dios, que amamos a Dios, que servimos a Dios, que honramos a Dios, no tendremos falta de ningún bien. Amén. Pero es bueno que usted y yo le demos gracias a Dios por el pan de cada día, así como Jesús nos enseñó. Y que le pidamos a Dios que nunca nos falte el pan en nuestros hogares. Y oremos también por aquellos que tienen escasez. Y tendamos la mano a aquellos que necesitan un pan, que necesitan una palabra, que necesitan de nuestra ayuda. Amén. Es un privilegio recibir las bendiciones de Dios y poder ayudar a otros. Amén. Por eso David dijo, no olvides, alma mía, ninguno de los beneficios de Dios. Agradezcamos a Dios por todo, por la cama donde dormimos, por las sillas, por los muebles, por todo, por el techo que Dios nos da. Por todo agradezcamos a Dios, por ese esposo, agradezca a Dios por esa esposa, por esos hijos. Muchas veces nos quejamos. Le decimos a Dios, ¿por qué esta situación? ¿Por qué vivo esto? ¿Por qué vivo aquello? Cuando Dios lo que quiere y espera es que le agradezcamos a Él. Amén. Y yo creo que con un corazón agradecido en esta mañana lo vamos a adorar, lo vamos a exaltar. Valoremos todo lo que Dios nos da. Es la invitación que Dios nos hace a través de su palabra. No olvidemos que Dios nos amó con amor eterno. Estoy hablando de las cosas materiales y físicas. Ahora, ¿qué tal que me ponga a hablar de las cosas espirituales? El amor de Dios. Qué bueno que agradezcamos el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Ese amor, esa fidelidad de Dios, ese cuidado de Dios. Dios quiere que seamos agradecidos con Él. Ahora sí vamos a estar de pie para adorar. Y usted que está ahí en casa, dígale gracias, Dios. Gracias porque ha sido bueno. Yo invito al profeta José Daniel, que va a adorar en esta mañana también el nombre de Dios. Bendito es el nombre de nuestro Padre Celestial. Dios es bueno, Él es fiel, Él es digno de gloria, de honra, de alabanza, de toda exaltación. Amén. Gracias, papá, por esos hermanos, esa Grey que está en este lugar y los que están en casa. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Bendito eres, Señor. Cuán grande es tu nombre sobre toda la tierra. Hoy venimos delante de ti, papá, con un corazón agradecido.
Gracias, Padre. Gracias. Gracias. No queremos ser como aquel pueblo que vagaba en el desierto. Tenía todo, vestido, calzado, alimento. Se quejaban. Nosotros queremos ser esos hijos que vivimos en la gracia. Hijos agradecidos, hijos que te honran, hijos que aman tu presencia, hijos que te buscamos mientras te podemos hallar. Gracias, Padre. Gracias por este tiempo en tu presencia, papá. Gracias, amado Dios. Vamos en esta mañana, no nos vamos a distraer, vamos a adorarle a Él y vamos a anhelar lo que Dios tiene, porque hoy Dios va a tocar nuestras vidas, hoy Dios nos va a llenar, hoy Dios nos va a bendecir, amén, pero vamos a glorificar su nombre, amén. Mientras usted y yo le brindamos adoración a Dios, Él nos bendice también. Qué bueno que es Él, amén. Bendito es tu nombre, Señor. Haz llover sobre este lugar, sediento estoy de ti. Ven y sacia hoy la sed que hay en mí, lléname de ti. Ven que necesito que refresques mi interior. Vamos, abra sus manos allí. Ven, que quiero más de ti. Haz rebosar mi copa hasta sentir tu presencia estremeciendo mi interior. Ven y tócame y abrázame, envuélveme en ti, Señor. Tu lluvia está cayendo, tu gloria descendiendo, tu fuego está ardiendo en mí. Vamos, disfrute de adorarle a Él. Tu lluvia está sanando, tu gloria restaurando, tu fuego está hoy sobre mí. Es un privilegio adorarte, amado Padre.
tu presencia, Espíritu Santo. Qué privilegio tan grande de tenerte en nuestras vidas, de tenerte a ti, Espíritu Santo de Dios. Ayúdanos a valorar y atesorar tu presencia, papá, en nuestra vida, en nuestro hogar. Gracias, Señor. Queremos seguir adorándote, papá, en esta mañana, bendiciendo tu nombre. Gracias, mi Rey. Gracias por cada niño, cada persona que está en este lugar. Cada persona que se conecta, Señor, en esta mañana, te bendecimos. Gracias porque creemos que tienes el control de todo, Señor. Sobre todo Dios tiene el control. Y aunque venga lo peor, Dios siempre estará ahí. Vamos a creerlo. Cuando sientas que has perdido todo y que te
por qué? Porque Jesús venció por nosotros. Esa victoria nos pertenece. Con Cristo somos más que vencedores. Por eso en esta mañana debemos estar seguros que todo en nuestra vida, en nuestras finanzas, en nuestro hogar, en nuestro ministerio, todo va a estar bien en el nombre de Jesús. Amén. Pase lo que pase y venga lo que venga en nuestras vidas, todo va a estar bien. Aleluya. Bendito es tu nombre, Señor. Lo creemos en esta mañana y aún en tiempos difíciles creemos que todo va a estar bien. Vamos con esas palmitas en esta mañana. Vamos a declarar y a creer que Él es el Rey. Él es el Rey infinito en poder. Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida contó con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser. Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies. Él es Rey sobre mi corazón. Vamos, dígalo. Él es el Rey. Él es el Rey. Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey. Él es el Rey. Reina con autoridad. Su reino eterno es. Su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Aleluya. Eres nuestro Rey. Él es el Rey infinito en poder. Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser. Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies. Él es Rey sobre mi corazón. Dígalo. Él es el Rey. Él es el Rey. Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey. Él es el Rey. Reina con autoridad. Su reino eterno es. Su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Gracias, papá. Jesús, eres nuestro Rey. Eres nuestro Rey infinito en poder. Hoy lo creemos, lo reconocemos, lo declaramos. Él es el Rey. Él es el Rey. Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey. Él es el Rey. Reina con autoridad. Su reino el cielo es. Su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Bendito es tu nombre, Señor. Él es el Rey. Él es el Rey. Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey. Él es el Rey. Reina con autoridad. Cielo es. Cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Aleluya. Él es nuestro Rey. Amén. Tenemos un Rey infinito en poder. Jesucristo, Rey de reyes, Señor de señores, quien ha vencido por usted y por mí, para que hoy estemos en este lugar glorificando su nombre y sabiendo que nuestro presente y nuestro futuro es victorioso en Él. ¿Cuántos seguimos glorificándole a Él en esta mañana? Bendito es su nombre. Vamos allí en casa. Usted también glorifique el nombre de Dios. Amén. Vamos a anhelar que Dios derrame de su fuego poderoso sobre nuestras vidas. Vamos con gozo en esta mañana. Bendito es tu nombre, Señor. ¿Cuántos anhelan más de Dios? Amén. Anhelamos más de Él, más de su presencia, de ese fuego sobrenatural sobre nuestras vidas.
el nombre de nuestro Padre Celestial. Amén. Gloria a Dios. Voy a tomar asiento en esta mañana. Qué privilegio estar en la casa de Dios. Amén. ¿Sabe? Hay respuesta desde sus atrios, dijo el salmista. En la casa de Dios, donde es mejor estar un día que 1000 años. En cambio de estar 1000 años, ¿verdad? Lejos de Él. Un privilegio estar un día. Y mire que no solamente un día. 2 horitas en la presencia de Dios y qué privilegio tan grande. Amén. Porque ni siquiera es todo el día. Entonces por eso, qué bueno cuando lo exaltamos a Él con gozo, como lo hemos hecho en esta mañana y con libertad. Amén. Atesoremos el amor de Dios, la presencia de Dios, el favor de Dios, el cuidado de Él. ¿Sabe? Hay una cobertura tan grande, tan especial, que si la humanidad entendiera los beneficios, las bendiciones, la obediencia y las respuestas que Dios trae, ese cuidado especial de Dios sobre nuestras vidas, cuando usted y yo nos congregamos, ¿sabe? Las casas quedarían vacías. El problema es que muchas veces no lo entendemos, no lo valoramos, no lo obedecemos. Pero qué privilegio que aquí hay un pueblo que obedece, que escucha. Amén. Habemos un remanente que comprendemos y queremos que en todo tiempo Dios sea nuestro pastor. Que Él sea ese abrigo, que Él sea ese refugio. Anhelamos que Él sea ese escudo. Hay gente que en tiempo de dificultad, cuando hay problemas, leen el Salmo 91. Eso está bien y creen que con leerlo es suficiente. No. Estar al abrigo del Altísimo, morar bajo su sombra, es vivir en obediencia. Amén. Congregarnos es muy importante. Un principio, un mandamiento tan fundamental, que de allí se desprenden muchas bendiciones y respaldo de Dios para nuestra vida. Amén. Por eso yo le felicito a usted que está en este lugar y usted que está ahí en casa dispuesto también, porque dice: Señor, quiero tener un tiempo en tu presencia, quiero aprender de tu palabra. También le bendigo, le felicito en el nombre de Jesús, y en cuanto sea posible hay que congregarse. Amén. Eso lo requiere Dios. En esta mañana vamos a orar, porque sé que hay una palabra poderosa que bendecirá nuestra vida a través de nuestro pastor Luis Montes. Amén. Oremos en esta mañana. Padre, en esta mañana, tal vez llegamos por llegar, otros por compromiso, muchos llegaron porque les invitaron a este lugar. Señor, pero en esta mañana, a través de tu palabra, comprendemos que es un privilegio grande estar en tu casa, estar en tu presencia. Dios mío, porque tu palabra dice que si retraemos nuestro pie de hacer nuestra propia voluntad y guardaremos tu día, Dios mío, el día santo, glorioso, perfecto de Jehová, entonces tú nos pondrás sobre las alturas aquí en la tierra y nos darás de comer de la heredad de Jacob. ¿Cuánto anhelas bendecirnos? ¿Cuánto deseas brindarnos tu favor y cuidado? ¿Cuánto anhelas engrandecer nuestro nombre, nuestra familia? ¿Cuánto anhelas traer respuesta, papá? Pero en esta mañana nos das ese secreto. Dios mío, ese mandato tan precioso, congregarnos para recibir tu bendición. Anhelamos que a través de tu palabra en esta mañana, Señor, nos bendigas, nos enseñes, nos exhortes, nos edifiques, Señor, que nos sigas guiando por ese camino, por esa senda de rectitud que has trazado para nosotros. Bendice a nuestro pastor Luis Montes, Señor. Glorifícate en esta mañana, en tus manos estamos, papá. Cumple el propósito por el cual envías tu palabra en el nombre de Jesús. Padre, y creemos que si por un camino vienen los enemigos, por 7 huirán delante de nosotros, Padre, en el nombre de Jesús. Declaramos victoria y bendición en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano Luis Montes, pastor, el tiempo es de Dios a través de usted. Bienvenido. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios te bendiga en esta mañana.
La verdad es, como dice la pastora, cuando nosotros llegamos, bendito sea el Señor, a la casa de Dios, cuando disponemos de nuestro tiempo para congregarnos, si nos alcanzáramos a imaginar todo lo que se quebranta en el mundo espiritual, como dice la pastora, sinceramente no quisiéramos irnos de este lugar, amén. Porque es que Dios nos enseña en su palabra. El salmista David nos enseña en el Salmo 23, en el versículo 2, y él habla una gran verdad y una gran promesa para los que han creído en su nombre, en donde él dice que en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Y soy uno de los que creen fervientemente de que este es un gran lugar de reposo. Soy uno de los que se atreven a declarar en fe que aquí se encuentra el mejor pasto. Yo quiero decirte en esta mañana de parte de Dios que el pasto que tú consigues en este lugar no lo vas a conseguir en la plaza de mercado. No lo vas a conseguir en los supermercados ni en los almacenes de cadena. Y mucho mejor, no tienes que pagarlo. Ya Él decidió por su infinito amor que tú te alimentaras con este pasto en este día. Este pasto reconforta. Este pasto sana. Este pasto sostiene. Este pasto provee. Este pasto es lo único que usted, que yo, que usted que me está viendo por la transmisión, es el único pasto que en realidad no te va a dar más hambre. Y mejor aún, los hijos de Coret revelan en el segundo libro de los Salmos, en el Salmos 42, ellos dicen: mi alma tiene sed de Dios. Y me llama la atención que mientras que David dice que él produce un pasto que me va a sustentar, los hijos de Coré lo revelan que él produce agua para vida eterna. Y yo no sé qué viniste a buscar en este día, pero yo te voy a decir hoy que aquí vas a irte alimentado con el pasto del Señor, y que el agua que vas a tomar en este día es un agua que salta para vida eterna, un agua que sana, que liberta, que quebranta. Yo no sé qué viniste a buscar, pero de que te lo vas a llevar, te lo vas a llevar en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Es un placer, amados, estar en esta mañana. Para los que no me conocen, Luis Montes, un siervo más, un hermano más, alguien que desea que cuando estemos en la Nueva Jerusalén nos volvamos a encontrar. Amén. Yo te invito a que abras tu Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 14. Bendecimos la vida de nuestro pastor José Miguel Contreras, quien se encuentra en actividad por, si no estoy mal, creo que está en Cuatro Vientos y que allí está conectado. Deseamos que el Señor sea usándolo en gran manera él en esa zona, y que ocurran grandes milagros, grandes prodigios, grandes maravillas y señales en esa zona. Amén. Bendecimos también a la iglesia de Cuatro Vientos. Bendecimos a los hermanos que están conectados, que no pudieron llegar a la iglesia, que están viendo la transmisión. Les bendecimos en gran manera, y creo en el nombre de Jesús de que también su petición Dios la va a escuchar en esta mañana. Libro de Mateo, capítulo 14, versículo 22 en adelante. Cuando lo tenga me regalo un amén. Para reverencia de la palabra, no vamos a leer un libro, vamos a leer la palabra de Dios. Yo le invito a que se ponga de pie. Y leo para ustedes con la bendición de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia: enseguida
Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Diga, el viento era contrario. Versículo 25, mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Diga, andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Versículo 28. Entonces le respondió Pedro y dijo, repita conmigo con voz de trompeta: si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Amén. Padre, te doy gracias en esta mañana. Señor, tu palabra ha sido leída. Ella misma dice que ella es viva y eficaz, y que es como espada de doble filo, Señor. Padre, que hoy corte de nuestras vidas todo paradigma, toda doctrina falsa y errada que nos siga impidiendo ver el milagro en nuestras vidas. Bendice tu palabra, bendice las vidas aquí presentes, bendice a los hermanos que están conectados en el nombre de Jesús, y que pueda fluir el mensaje en esta mañana. Amén. Mateo capítulo 14, versículo 22, cuenta la historia, narra el suceso en donde los discípulos van en una barca pasando por un lago, pasando por una extensión de agua, a cumplir una asignación de Dios. Pero estos discípulos no se movieron porque ellos quisieron moverse. No se movieron porque ellos de pronto anhelaban ir al otro lugar. Estos discípulos se movieron porque recibieron una orden de Jesús. Y cuando ellos deciden moverse, alabado sea el Señor, cuando predicamos de este tema, siempre entendemos, o cuando nos encontramos este pasaje, lo primero que entendemos es que cada vez que nosotros queremos caminar en fe, o que cada vez que nosotros queremos caminar sobre la palabra del Señor, siempre van a haber vientos contrarios en nuestra vida. Siempre va a haber una oposición, siempre va a haber una enfermedad, siempre va a haber un suceso que nos va a impedir el avanzar, que nos va a frustrar o que nos va a alejarnos del propósito de Dios. Amén. Pero en medio de ese proceso, en medio de esa dificultad, en medio de ese viento contrario que se quiera levantar, debemos de tener en cuenta de que estamos caminando por sobre la palabra que ya Dios declaró en nuestras vidas. Amén. Y cuando usted camina por sobre la palabra de Dios, usted va a tener tropiezos, usted va a tener dificultad, usted va a tener angustia, pero la palabra tendrá que cumplirse, porque no es su palabra, es la palabra de Dios la que está estipulada en su vida. Los discípulos atravesaron el peor momento, pero lo que me llama la atención es que en esta barca no iban personas indoctas, no iban personas que no conocían el terreno. Los que andamos en moto, los que somos conductores, los que andamos en vía, cuando transitamos por vías que ya conocemos, alabado sea el Señor, adquirimos cierta confianza en la vía.
Sabemos en dónde está un hueco, sabemos en dónde se puede correr, sabemos en dónde se puede adelantar, sabemos en dónde está prohibida una U, sabemos todo eso. Sabemos las señales de tránsito y nos aferramos a esas señales. Estos hombres, la mayoría de ellos eran pescadores. Estos hombres, la mayor parte del día la vivían en las aguas. Sabían nadar. Pero en medio de la situación, cuando decidieron caminar por sobre la palabra, lo primero que la palabra hizo en su vida fue que les quitó su propio pensar. Dice la Biblia que vuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios y que nuestros caminos no son sus caminos. El profeta dice que como son tan altos los cielos, así son los pensamientos de Dios y así son sus caminos. Y por ese principio entendemos que cada vez que vayamos a caminar el camino que Dios trazó para nuestras vidas, van a haber dificultades. Alguien en algún momento dijo, el evangelio es fácil. Esta persona no estaba caminando en Cristo. Pero el evangelio tampoco es difícil. El evangelio se hace un camino en el cual el salmista declara que el pastor es quien guía nuestros pasos por senda de justicia. Cuando nosotros nos dejamos direccionar por Dios, cuando nosotros ponemos a Jehová como nuestro pastor, el camino que nosotros vamos a llevar va a ser un camino que, aunque tenga dificultad, la dificultad no va a impedir que nosotros sigamos avanzando. Amén. En el pasaje leído, en el versículo 24, dice la palabra que ya la barca estaba en medio del mar azotada por las aguas porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. En las situaciones en las que nosotros vemos que el viento es contrario, que quizás no podemos avanzar o que no lo vamos a conseguir, usted debe de saber que en ese momento es cuando lo sobrenatural se empieza a activar en nuestras vidas. Y se activa el principio del apóstol Pablo cuando le oró al Señor para que el Señor quitara de él el aguijón, para que el Señor le quitara porque ya no podía. Y él dice que le ha orado, que le ha rogado 3 veces al Señor para que le quitara este aguijón, pero más el Señor le respondió diciéndole: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y esta debilidad que estaban viviendo los apóstoles, esta debilidad que estaban viviendo los pescadores de Galilea, allí en esa debilidad fue cuando vieron a un hombre caminar sobre las aguas. Y ellos pudieron haber visto a Jesús sanando enfermos. Ellos pudieron haber visto a Jesús, alabado sea el Señor, libertando a endemoniados. Ellos pudieron haber visto a Jesús levantando quizás muertos. Pero nunca habían visto a un hombre caminar sobre las aguas, y mucho menos en medio de un viento contrario. Porque si la barca no se podía sostener, que era lo que estaba diseñado por el hombre para estar sobre las aguas, ¿cómo se iba a sostener un cuerpo sobre las aguas en un viento contrario? Y es lo que pasa en nuestras vidas. Muchas veces vemos que, alabado sea el Señor, ocurre un milagro en la vida de cierta persona, un milagro completamente sobrenatural, y nosotros decimos, bueno, wow, está bien, pero ¿y qué pasa con mi milagro? ¿Qué pasa con mi petición? A veces se nos cae la fe y creemos que Dios no nos va a dar este milagro. Creemos que quizás muchas veces he escuchado decir, no soy merecedor del milagro. ¿Sabe? Si usted es merecedor de la sangre de Cristo, ¿cuánto más no va a ser merecedor de un milagro que va a sanar un cuerpo que se va a quedar acá en la tierra? Donde ya usted salvó su alma, donde ya usted salvó el espíritu. Amén. Pero en el pasaje, entre medio de los 12, aparece uno, que es del cual te quiero hablar en este día. Un varón llamado Simón Pedro, quien fue el único que se atrevió
a que en medio de la barca abrir su boca y hablarle al supuesto fantasma. Cuando el supuesto fantasma le dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Cuando Jesús habla, dice la Biblia que Pedro le responde desde la barca. Y lo que yo percibo en el pasaje es que cuando Pedro le responde a Jesús, cuando Simón le responde a Jesús, bendito sea el Señor, Simón no le dice: Señor, si eres tú, reprende el viento contrario para que no nos golpee la barca. Señor, si eres tú, reprende el mar, háblale al mar para que el mar se calme, que nos vamos a hundir. Señor, si eres tú, haz un milagro sobrenatural de los milagros que tú haces. No, Pedro lo que le dijo a Jesús fue: Señor, si eres tú, manda a que yo vaya a ti. Y aún algo mejor, que vaya sobre las aguas. Amén. La petición que Pedro le hace a Jesús es una petición completamente sobrenatural, como la visión que está viendo. Pedro empezó su visión agarrado de Jesús. Pedro en medio de la tormenta, Pedro en medio del viento contrario, lo que Pedro quiso fue imitar a Jesús. Lo que Pedro quiso hacer fue hacer lo mismo que Jesús. A Pedro no le importó si la barca se iba a hundir. Pedro creyó: si tú caminas sobre el mar, yo también puedo caminar sobre el mar. A mí no me importa la barca porque vamos a llegar al otro lado de igual manera. Pero yo quiero aprovechar esta oportunidad para hacer lo mismo que tú estás haciendo. Yo quiero aprovechar este momento de gloria para yo caminar sobre esa gloria. Yo quiero aprovechar este momento de gran oportunidad que tengo para ser igual a ti. Fue lo que Pedro quiso dar a entender en su llamado. Y lo mejor aún es que la misericordia de Dios, es que la bondad de Dios le permite a Pedro que se cumpla su propósito en medio del viento contrario, porque el viento contrario todavía seguía golpeando la barca. Y la Biblia dice que Jesús le respondió en el versículo 29 y le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pedro empezó a caminar sobre las aguas. Pedro empezó a ser idéntico a Jesús. Pedro miraba a Jesús y era como si él se mirara en un espejo. Y así está llamada la iglesia de Dios, a que cada vez que miremos a Jesús nosotros podamos vernos en un espejo, nosotros podamos ver el rostro de Dios, nosotros podamos ver hacer las mismas obras que Dios hizo. Por eso la Biblia dice en Marcos 16, en lo último del libro de Marcos, Jesús hablando sobre los prodigios y sobre la comisión, diciendo: id y predicarle a todo el mundo, y les seguirán todas las señales a aquellos que en mí creyeran. Todo lo que ustedes están haciendo, si ustedes creen, esto les va a seguir. Ustedes van a seguir avanzando en lo sobrenatural. Ustedes van a caminar sobre las aguas. ¿Qué tienen que hacer? Creer en mí. Por eso la Biblia dice: el que cree en mí ha creído en Dios. Por eso Él lo revela. Y en medio de esta situación, Pedro camina sobre las aguas. Y es en donde muchas veces nos centramos en el desenfoque de Pedro. Pero ¿cuántas veces nos hemos desenfocado nosotros? ¿Cuántas veces me he desenfocado yo hoy en este día? Porque no lo voy a ni a tomar a usted, me voy a tomar a mí mismo. ¿Cuántas veces me he desenfocado hoy en este día? Y cuando leemos el pasaje de Jesús anda sobre el mar, nos centramos es que Jesús le dijo a Pedro: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero sabe, Jesús no le estaba hablando a Pedro. Jesús le estaba hablando a aquel que camina sobre las aguas y se deja hundir porque se desenfoca de él. Pedro hizo lo sobrenatural. En medio de la dificultad, Pedro dejó de mirar el viento contrario y puso su mirada sobre Jesús. En medio del viento contrario, Pedro quiso imitar a Jesús. Y soy de los que piensan de que por este principio Pablo escribe en 1 de Corintios 11:1 y le dice a Corintios: sé pues imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Porque yo asimiro, que Pablo tuvo que haber leído este pasaje, que Pablo tuvo que haber estudiado este pasaje y tuvo que darse cuenta que Pedro caminó sobre las aguas. Y nosotros queremos hacer lo mismo.
Nosotros queremos centrarnos en el mismo poder de Dios, pero no queremos obedecer. No queremos estar en la barca. Queremos estar en la barca cuando la abundancia llega. Cuando se tira la red, se saca la red llena de peces. Cuando la barca se está hundiendo por los peces, allí sí queremos estar. Ahí sí alabamos, glorificamos al Señor y llamamos, ven, 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 que aquí. Pero ¿y por qué no llamamos ven, ven, ven cuando el viento está golpeando la barca? ¿Por qué cuando el viento golpea la barca y Jesús llega a nuestra vida, por qué nuestra visión se desenfoca tanto que decimos un fantasma? No es fácil caminar sobre la palabra de Dios, porque somos carne. Pero cuando entendemos que esa palabra salió de la boca de Dios, entonces vamos a saber que esa palabra va a tener un cumplimiento sobre nuestras vidas. Este Pedro que caminó sobre las aguas, este Pedro que se hundió, este Pedro que fue asido por Jesús, que fue levantado y que volvió a caminar sobre las aguas nuevamente, pero esta vez agarrado de Cristo, y que volvió a la barca. Este Pedro está 2 capítulos más adelante, en el capítulo 16 del libro de Mateo. En el versículo 13 surge una pregunta. Y dice la palabra de Dios del versículo 13 en adelante, dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. 2 capítulos después, Jesús le pregunta: ¿quiénes creen ustedes que es el Hijo del Hombre? Pero lo que me llama la atención en la pregunta que Jesús le hace a ellos: ¿quiénes creen ustedes que es el Hijo del Hombre? Es que cuando ellos estuvieron en la barca, es que cuando ellos fueron rescatados del viento contrario, cuando ya Jesús se monta con ellos en la barca, dice el versículo 33, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Y la Biblia dice que los que estaban en la barca fueron los discípulos. Entonces, ¿por qué 2 capítulos después él les pregunta y ya a los discípulos se le habían olvidado quién era Jesús? Que tuvo que venir este Pedro que caminó sobre las aguas a preguntarle al Padre qué revelación podía recibir él de este que está haciendo la pregunta. Y necesitamos en la iglesia más Pedros, más piedras. Cuando en el capítulo 16 él le dice: a ti, Simón, hijo de Jonás, te digo que serás Pedro, lo está trayendo de una raíz griega, una palabra que es Petros, que significa piedra, diciéndole: sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero resulta que Jesús viene a ser la piedra angular, la piedra cabeza del ángulo. Dice la palabra que la piedra que los edificadores no aprovecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo para aquellos que no han creído.
piedra que desmenuza, dice el mismo apóstol Pedro. Y ahora Jesús le pregunta, ¿quiénes creen ustedes que es el Hijo del Hombre? Y no supieron qué decir. Mas Pedro recibió la revelación de Dios. Pero ¿sabes por qué? Yo me preguntaba, ¿por qué todas estas cosas le acontecieron a Pedro? ¿Qué hay con Pedro? ¿Cuál es el principio? En el capítulo 4, cuando Jesús principia su ministerio, dice que él pasó por el mar de Galilea y viendo a la orilla del mar a unos pescadores que lavaban sus redes, dice la Biblia que él le dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Cuando viene esa palabra a nuestras vidas, viene un proceso sobrenatural sobre nosotros, en donde la mano de Dios no se va a cortar, pero tendremos tropiezos. Habrá momentos en donde seremos golpeados por las aguas. Habrá momentos en donde la misma naturaleza se va a levantar en contra de la palabra de Dios. Habrá momentos en donde la enfermedad tocará la puerta, en donde la dificultad llegará a visitarte. Pero debes de entender de que la palabra de Dios permanece para siempre. Debes de entender de que el salmista dice en el Salmo 138, en el versículo 8, que Jehová cumplirá su propósito en mí. Y para que Jehová cumpla su propósito en mí, tiene que haber una palabra de Jehová sobre mi vida. Solamente cuando recibes la palabra de Jehová en tu vida, vas a recibir el propósito de Dios en tu vida. Solamente cuando decides caminar sobre la palabra, vas a empezar a ver lo sobrenatural en tu vida. Mientras tanto, seguiremos caminando en lo natural. Mientras tanto, no tendremos fe en la sanidad, sino en la medicina. Nuestra fe no estará en Jesucristo, sino en el médico cirujano. Nuestra fe estará en el médico general, en la receta que te mande o en el dictamen que él declare sobre tu cuerpo a causa de la enfermedad que puedas estar atravesando. Pero cuando tú decides activar la palabra que Dios ha traído a tu vida, cuando tú decides recordar que tienes una palabra de Dios en tu vida, ese dictamen que el médico te entregó no va a tener importancia, porque sabes que eres portador de una palabra y esa palabra va a cumplir el propósito en su vida. Pedro tuvo dificultad cuando el viento se puso contrario. No solamente Pedro, también Juan, también Zebedeo, también Jacobo. Todos ellos tuvieron la misma dificultad. Pero Pedro, en medio de su dificultad, decidió mirar a Jesús. Decidió enfocarse en Jesús. Y aunque por un momento se desenfocó, Jesús fue movido a misericordia a tomarlo de su mano. Porque la Biblia dice que aunque 70 veces caiga el justo, 70 veces le levantará el Señor. Y este Pedro, son lo que la Biblia resalta de Pedro, no nos alcanzaría el día para estudiar la vida de Pedro. Pero entre tantos tropiezos y entre tantas dificultades que Pedro vivió, Pedro incluso quiso frenar el propósito de Cristo cuando el día de su muerte llegaba y él le dijo: Señor, no te acontezca tal cosa. Y el Señor lo reprendió al punto de que reprendió al espíritu que había hecho posesión de Pedro. Cuando Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás, no le habló a Pedro, le habló a la posesión que Pedro tenía. Porque es que estamos en esa línea. Nosotros no somos completamente celestiales, tenemos parte del reino de los cielos en nuestra vida, pero seguimos siendo naturales. Y si nos descuidamos en el caminar, van a haber momentos de dificultad sobre nuestra vida, van a haber momentos en que el mismo enemigo quizás va a ser posesión de nuestra vida o va a ser posesión de alguien cercano para levantarse en contra del propósito que Dios tiene sobre nuestras vidas. Amén. ¿Por qué quiero hablarte de Pedro en esta mañana? Porque cuando Pedro entendió el propósito sobre su vida,
Cuando Pedro recibió la palabra de Dios, cuando sobre Pedro se levantó la promesa de que sobre esa piedra se levantaría su iglesia, cuando Pedro decidió empezar a caminar sobre esa palabra, dice la Biblia en el libro de Hechos, que todos sabemos que empieza diciendo sobre la ascensión del Señor, después habla sobre el Pentecostés, sobre la venida del Espíritu Santo. Y cuando estos hombres fueron llenos en Pentecostés, dice que ellos salieron a orar a la hora de la oración, y que cuando iban entrando al templo había un hombre que tenía una discapacidad, y este hombre les pidió limosna, pero Pedro hizo uso no de lo natural, sino de lo sobrenatural que él experimentó sobre las aguas. Pedro entendió de que el caminar sobre las aguas iba a ser un principio fundamental en su vida. Que si Jesús lo podía poner, caminar sobre las aguas, no había ninguna otra dificultad, no había ningún otro muro, no había ninguna otra adversidad que pudiera impedir el propósito de Pedro, que se cumpliese el propósito en la vida de Pedro sobre la iglesia. Que Pedro le dice a este hombre: míranos, no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. Y fue lo único que este hombre necesitó para poder pararse de esa situación que él estaba viviendo. Y fue tanto el poder que Pedro adquirió, fue tanta la unción que Dios derramó sobre Pedro, que en el libro de Hechos, en el capítulo 15, en el versículo 12, dice la palabra, en el capítulo 5, versículo 12, dice la Biblia: muchas señales y maravillas. Y por la mano de los apóstoles hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban en más gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Era tanta la unción que manejó Pedro, que hasta la sombra de Pedro era usada para sanar enfermos. ¿Y sabes qué es lo más poderoso de esto? De este pasaje, de este versículo, que esta promesa está sobre usted. Esta promesa está sobre mí. Esta promesa está sobre usted que está conectado. Porque esto se cumple para la iglesia de Cristo. Pedro necesitó convertirse en la iglesia de Cristo. Alabado sea el Señor. Pedro tuvo que convertirse en la iglesia de Cristo. Pedro tuvo que ser lleno del Espíritu Santo, caminar sobre las aguas, tener comunión con Dios para recibir la revelación sobre su Hijo, para que su sombra fuese usada para sanar enfermos. Y a eso estamos llamados nosotros. A eso están llamados los líderes de la iglesia. A eso está llamado aquel que tiene el don de sanidad. A eso está llamado aquel que tiene el don de ciencia. A eso está llamado aquel que tiene el don de profecía. A sanar a los enfermos. Por eso nada de raro tiene la Escritura cuando hace referencia al pasaje cuando a Jesús le tocó predicar en la sinagoga, cuando le tocó la suerte de dar el mensaje y le dieron el rollo, y sobre el rollo que le entregaron fue la profecía del profeta Isaías, cuando él declaró: sobre mí está el Espíritu de Dios, que me ha ungido para dar vistas, para sanar, para libertar, para dar vida, para sacar al oprimido, para libertar al encarcelado. Y lo mejor aún es que después que él leyó este rollo, él cerró el rollo, se paró delante de la congregación y les dijo: hoy, a la vista de ustedes, se ha cumplido esta profecía. Pedro, el mismo pueblo, vio cómo se cumplió la profecía en Pedro, que aún ellos decían que si su sombra nos tocaba, nosotros éramos sanos. Yo creo que si la sombra de Cristo te toca en este día, no voy a hablar ni de la sombra de Pedro, solamente la sombra de Cristo en este día te abraza, tú sales de aquí sano. Tú sales de aquí libre, porque eso fue lo que tú viniste a buscar.
Tú viniste a la iglesia de Cristo, la que tiene la palabra de Dios, la que está caminando sobre la palabra. La vida de Pedro no fue fácil. La vida de Pedro fue sufrida. Pedro en un tiempo tuvo hasta celos de los mismos ministros. Pedro estuvo celos del discípulo amado. Cuando le dijo al Señor, ¿y este qué? Y Jesús le dijo, si yo quiero, él se queda hasta mi venida. Pero es que sobre Pedro estaba una palabra: tú serás un pescador de hombres. Y tenía que cumplirse esa palabra. Los dos primeros mensajes de Pedro, después de Pentecostés, la Biblia revela que se convirtieron 8,000 personas al cristianismo cuando la iglesia empezó. A eso estamos llamados, a que nuestra casa sea salva, a que nuestra familia sea salva, a hacer luz en medio de tinieblas. Por eso Jesús dijo, no se puede encender una luz y colocarse debajo del almud, sino más bien colocarse sobre el candelero para que ilumine a todos los de la casa. Nosotros somos luz en medio de tiniebla. Jesús dijo, somos sal en medio de un mundo insípido. Y si Jesús lo dijo en ese tiempo, ¿cuánto más en estos días postreros? ¿Cuánto más en estos días? Pero sabe, la Biblia dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Y para que sobreabunde la gracia de Dios, tienen que haber ministros llenos de la gracia que va a sobreabundar en ese tiempo. De las cartas que Pedro escribió, la última carta que Pedro escribió, la segunda carta de Pedro, el capítulo 3, dice la Biblia, segundo libro de Pedro, capítulo 3. Dice, el día del Señor vendrá. Pero Pedro en este pasaje termina diciendo, en el versículo 17, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Porque en el día de la venida del Señor, Jesús dijo que se levantarían falsos apóstoles, falsos maestros, incluso vendrían falsos Jesús diciendo, he aquí está el Cristo. Y Pedro sabía que esto se iba a cumplir. Pedro sabía perfectamente que de la palabra de Jesús no iba a faltar ninguna palabra, que no iba a faltar ninguna coma, que no iba a faltar ninguna tilde, que no iba a faltar absolutamente nada. Por eso Pedro en este capítulo, en el capítulo 3, él dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrían burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche,
en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se hundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin manchas e irreprensibles, en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Y esta es la promesa que Dios quiere: que todos procedan al arrepentimiento, que todos podamos llegar hacia Él, que todos podamos disfrutar de ese cielo nuevo y de esa tierra nueva que Él tiene preparado para los que en Él han creído. Aquí Pedro termina su discurso dándole la gloria al que es digno de gloria, dándole la honra a aquel que es digno de recibir la honra. Pedro en este sermón de la venida del Señor, lo único que quiso decir fue: no me arrepiento de haber servido a Cristo. No me arrepiento de haber padecido por Él. No me arrepiento de haber sido sufrido por Él, porque tengo la promesa de su advenimiento. Él sabía en dónde estaban puestos sus ojos desde el día que el viento fue contrario en su vida. Pedro decidió no apartar su vista de Jesús. La invitación en esta mañana es a que no apartemos la vista de Cristo, que sigamos caminando. Habrán vientos contrarios, habrán situaciones difíciles, pero la promesa de Dios se mantiene para siempre. La palabra de Dios se mantiene para siempre. Y por su palabra, así como fueron creados los cielos y la tierra, así mismo será creada la sanidad en tu cuerpo en esta noche. Por su palabra, así mismo como Él dijo, hágase la luz, y la luz fue hecha, así será hecho un milagro creativo en tu vida en esta mañana. Así mismo recibirás la respuesta que estás esperando del Señor. Así mismo recibirás el don profético para tu ministerio. Asimismo recibirás el llamado para que se active lo que Dios ha declarado en tu vida, para que puedas empezar a caminar sobre las aguas, así como Pedro caminó sobre las aguas. El llamado es a que todo aquel que tenga oído para oír, oiga lo que dice el Señor. Dios te dio la palabra. Dios la va a cumplir. Amén. Puedes ponerte de pie en esta mañana. Lo tremendo de la historia de Pedro
fue más que todo lo que vivió el pueblo de Jerusalén. Quizás en este caminar de Pedro vio cómo muchas personas fueron sanas. Pedro vio cómo muertos fueron resucitados por medio de la palabra de Cristo. Pedro vio cómo Cristo sacó a un hombre de un sepulcro de 4 días de haber sido enterrado y cómo lo desató de sus lienzos y cómo este hombre caminó entre medio de los vivos. Y yo estoy más que seguro que Pedro atesoró cada pasaje que vivió andando con Cristo. Y que partiendo desde allí, entendió que también era necesario que Cristo subiera para que él pudiera recibir el Espíritu de Cristo, para que él pudiera recibir el Espíritu Santo sobre su vida. Y que cuando ellos estuvieron en Jerusalén, Jerusalén fue testigo de un hombre lleno de poder, que ya no era Cristo, que había caminado con Cristo, que se había alimentado de Cristo, y que como su sombra era usada por Dios para sanar enfermos. Asimismo hay una iglesia parada en la raya hoy, parada en la brecha, orando, intercediendo, clamando por su milagro, clamando por su sanidad, clamando porque todos seamos libres, clamando para que cada uno de nosotros podamos proceder al arrepentimiento, podamos echarle mano a la salvación, echarle mano a la vida eterna. Pedro se gozó tanto en Cristo que cuando le dictaron la sentencia de muerte y él supo que lo iban a crucificar, Pedro dijo: crucifíquenme boca abajo, no soy digno de morir como murió mi maestro. Pedro sí llevaba las marcas de Cristo en su vida, como dijo Pablo, pero lo hizo por amor de cada uno de nosotros. Lo hizo por nuestras vidas. Se entendió que el sacrificio de Cristo fue por amor, y él empezó a caminar en sacrificio vivo por amor. Cierra tus ojos y levanta tus manos. Padre, te damos gracias, Señor. Dios mío, yo te doy gracias en esta mañana, Padre. Padre, sé que esta palabra quizás pudo ser en momentos de confusión para nuestras vidas, Padre amado. Sé que hubieron momentos en que quizás pudo haberse confundido